Bueno, buenos días para todos nuestros asistentes. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este encuentro. Me presento, soy María Fernanda, pertenezco al Departamento de Mercadeo y Comunicaciones de Cincosoft. Hoy hablaremos de cómo transmitir directamente la nómina electrónica a la DIAN con Bitácora. Para este propósito nos acompañan María Fernanda Caballero y Ginette Garzón, ambas expertas en Bitácora. No siendo más, espero que la pasemos muy bien en este evento. Les recuerdo por favor interactuar, estar muy presentes con nosotros y le doy paso a Ginette. Muy buenos días. Buenos días, María Fernanda. Buenos días a todos nuestros asistentes. Como ya lo indicaba mi compañera María Fernanda, en el transcurso de la sesión vamos a estar resolviendo sus inquietudes. Entonces, para que por favor estén muy pendientes de lo que pues vamos a informarles y poderles de manera como inmediata poderles solucionar la inquietud que se les presente. Voy a darle paso a mi compañera María Fernanda Caballero para poder iniciar con la sesión del día de hoy. Bueno, gracias Ginette, María Fernanda nuevamente. Soy María Fernanda Caballero, para los que no me conocen, mucho gusto. Y pues haciéndole honor al tiempo, vamos a iniciar hablando el día de hoy del tema de nuestro webinar, que es la nómina electrónica en Colombia. Creo que se me escucha un poquito bajito. ¿Mejor? Listo. El día de hoy, entonces, como les comentaba, vamos a enfocarnos en todo el proceso de transmisión de nómina electrónica a la DIAN desde Bitácora y vamos a hacer un recorrido de los modos de operación que tenemos actualmente habilitados. Vamos a ver un poco cómo es el proceso de la habilitación de nómina electrónica. Vamos a revisar también la transmisión de esos documentos desde Bitácora. Nos están acompañando clientes y no clientes de Bitácora. Entonces, igual vamos a tener un espacio para revisar un poco esa transmisión de cómo se hace, qué aspectos debemos tener presentes, las diferencias que tenemos en el modo de operación proveedor tecnológico y software propio. Si veían en la invitación, le estamos dando ahora la apertura a un nuevo modo de operación desde Bitácora, que lo que queremos con esto y lo que ha generado es una gran expectativa, precisamente porque reduce muchísimo los costos del tiempo y dinero para las compañías. Ustedes que nos están acompañando hoy, pues de primera mano van a poder ver cómo es el manejo con ese modo de operación. Y finalmente vamos a aclarar unas dudas que nos han surgido durante este tiempo que hemos venido hablando de software propio sobre el certificado digital, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Entonces, para iniciar, en la nómina electrónica, realmente la nómina electrónica es un proceso más de los procesos electrónicos, valga la redundancia, que la DIAN ha implementado en Colombia. Probablemente muchas de las personas asistentes ya habían tenido un acercamiento con este tema de lo electrónico en la DIAN cuando nos empezaron a hablar de facturación electrónica. Entonces, muchas de estas mismas personas que hicieron la habilitación en nómina electrónica, pues ya tenían más o menos un conocimiento de esos modos de operación que se puede escoger, de que hay un entorno de habilitación en la DIAN diferente al entorno en donde se transmiten los documentos finalmente a producción, como lo llamamos nosotros, y digamos que se tenía esa noción. Aquí en nómina, digamos, para el entorno de nómina, hace más o menos un año estamos ya hablando de todo este proceso. En la DIAN existen actualmente 3 modos de operación con el que una empresa se puede habilitar. Digamos que cuando hablamos de esa habilitación es cuando la empresa dice, ok, yo voy a enviar esos documentos de nómina electrónica que la DIAN me está pidiendo con un proveedor tecnológico, que es el primer modo de operación. El segundo es con un software propio, o el tercero es de forma gratuita, que es un tema que ya nos ofrece la DIAN, pero pues que tiene un manejo un poco diferente y manual. Los más conocidos o de pronto los que se manejan en el común es un proveedor tecnológico o software propio.
hasta hace más o menos 20 días ustedes están teniendo, como les decía, de primera mano esa noticia. Bitácora lanzó la segunda opción, la de software propio. Habíamos venido manejando la primera opción de transmitir la nómina electrónica mediante un proveedor tecnológico, en donde nosotros pues también hicimos todo el desarrollo que se requería para que pudieran ustedes emitir esos documentos de nómina electrónica. Y ya hace 20 días hicimos el nuevo lanzamiento del nuevo modo de operación, que es el de software propio. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso. Entonces, ahora Bitácora no ofrece solo uno, sino dos, ¿sí? De los dos, realmente, de los tres disponibles en la DIAN. Este más o menos es el mapa de lo que sucede cuando yo escojo la primera opción, que es proveedor tecnológico. Entonces, había sido la primera opción, la más común. Entonces, ¿qué pasaba? El software de nómina, que en este caso es Bitácora, preparaba la información o prepara la información, porque igual pues lo seguimos manejando hasta la nueva orden de nuestros clientes. Preparamos la información, la transmitimos al proveedor tecnológico y es ese proveedor tecnológico el encargado de enviar la información a la DIAN y firmar el documento, ¿sí? Finalmente, pues la DIAN valida la información, valida que el documento esté construido correctamente y pues si es necesario devuelve ese tipo de notificaciones con error o de pronto si se necesitan ajustes en los datos los devuelve al proveedor y el proveedor nos notificaba a nosotros o nos notifica a nosotros. Entonces son tres pasos, digamos, que sigue ese flujo de nómina electrónica en nombre pues de cada uno de los individuos o equipos que están involucrados dentro de ese proceso. Entonces, más o menos para que ustedes se hagan una idea, esto es lo que pasa cuando yo escojo el modo de operación proveedor tecnológico, ¿sí? ¿Qué pasa con software propio? Evidentemente tenemos ya una conexión casi que directa, ¿sí? Entonces, Bitácora claramente va a seguir preparando la información de nómina, pero ya lo va a enviar directamente a la DIAN, ¿sí? Aquí voy a hacer énfasis en algo diferente, me voy a volver un poquito a la primera presentación. Algo muy importante para tener claro y que por eso empezamos a hablar de estos certificados digitales, de estas firmas digitales, y es que cuando yo escojo el modo de operación proveedor tecnológico, quien firma ese documento es ese proveedor, ¿sí? Tal vez pues por eso es que yo incurro pues en un costo porque pues él está firmando un documento ante la DIAN de datos de, en este caso, de mi empresa. Hablemos de la empresa de María Fernanda. Entonces, aquí pues claramente, ¿quién firma el documento? El proveedor tecnológico. Cuando yo me voy por software propio, ¿quién va a firmar el documento? La empresa, la compañía. Por eso es importante que la empresa que decida irse con este modo de operación software propio cuente con un certificado digital o con una firma digital, que algunos los conocen así, y pues podamos dar todo el trámite de nómina electrónica para firmar esos documentos. Aquí no firma el documento Bitácora. Bitácora, si bien sí hizo el todo, nosotros ya tenemos todo el desarrollo hecho prácticamente, incluso para los que ya son clientes de Bitácora, probablemente ya están viendo la opción en las configuraciones del sistema que más adelante les voy a mostrar. Esto fue sin ningún costo. Quien debe adquirir el certificado de digital o firma digital es la compañía, es la empresa. Les mencionaba ahorita que, digamos, la nómina electrónica es uno de varios procesos electrónicos que ya manejamos en la DIAN. Hay empresas que ya cuentan con ese certificado digital para el tema de recepción electrónica de documentos. Ya esto es más en la parte administrativa y financiera o contable. Para el tema de facturación electrónica, ese mismo certificado sirve para nómina electrónica, no son certificados independientes. ¿Qué debemos tener en cuenta? Claramente que ese certificado es un certificado que existen 9 empresas en Colombia ahorita habilitadas, que también les voy a dar toda la información a lo largo de la sesión, pero ese certificado debe ser para ese fin, es
para firma de documentos electrónicos. Cuando yo adquiero ese certificado como empresa, debo asegurarme que voy a poder firmar documentos electrónicos con ese certificado porque hay varios tipos. Entonces, digamos que la recomendación también es asegurarse que ese certificado les permite firmar documentos electrónicos. Si ya cuentan con él, básicamente del lado de Bitácora ya estamos listos, estamos preparados, vamos a ver que la configuración es bastante fácil. Para los que ya han venido manejando el proceso de transmisión, no cambia en nada. Digamos, si deciden cambiar de modo de operación, no cambia, digamos, su proceso habitual mensual, no cambia, sigue siendo el mismo. Claramente vamos a tener que hacer una nueva habilitación, que es nuestro siguiente tema, y es ya indicando a la DIAN que cambiamos del modo de operación. ¿Listo? La habilitación de nómina electrónica va muy de la mano con esos modos de operación. Cada vez que yo cambie de modo de operación o que haga, digamos, cambios del proveedor tecnológico o que me habilite nuevamente con software propio, debo hacer una habilitación nueva, ¿sí? Yo debo habilitarme. Y aquí también voy a recordar algo y ha sido una duda constante y es si yo ya venía habilitado con facturación electrónica, como les mencionaba, que fue pues el primer proceso de la DIAN, yo no debo habilitarme en nómina electrónica, no. Siempre se manejan habilitaciones independientes. Una cosa es facturación electrónica, otra cosa es nómina electrónica. Inclusive ya les voy a mostrar en el entorno de la DIAN, son opciones independientes. Entonces nos ha sucedido que, pues claro, como la empresa ya estaba habilitada para facturación, ya habíamos asumido que ya estábamos habilitados en la DIAN para enviar documentos electrónicos de nómina electrónica. Pero esto no es así. Entonces han ocurrido casos en donde nos saltamos este paso de habilitación y cuando ya llegamos a transmitir documentos, pues claramente la DIAN nos los devuelve diciendo que la empresa no está habilitada. ¿En qué consiste la habilitación? Que esto es muy similar a todos los procesos electrónicos en la DIAN. Enviar una serie de documentos de prueba. En este caso, Bitácora está enviando 4 nóminas individuales y 4 nóminas de ajuste, ¿sí? O notas de ajuste que también se conoce. Esto con una estructura, como bien su nombre lo indica, prueba, ¿sí? Para una habilitación, en donde la DIAN pues verifica que ese documento que les estoy enviando cumple con la estructura, con los campos que se emitieron en la resolución 013, que pues es la de nómina electrónica y en donde está todo ese anexo técnico de cómo se debe construir, que de ahí básicamente parte Bitácora y pues el resto de operadores que decidan enviar estos documentos a la DIAN. Entonces, esa básicamente es nuestra guía para poder construir un documento de nómina electrónica. Como les digo, Bitácora ya tiene el desarrollo para las dos formas y modos de operación. ¿Que hay una pregunta? Sí, el señor Janior nos está preguntando que si al momento de adquirir Bitácora ya no necesita safety eh, y lo debe cancelar, pues el manejo con proveedor tecnológico. Bueno, esta respuesta es más, esto es a nivel de empresa. Desde Bitácora te puedo decir que Bitácora ya está preparado. Si tú el siguiente mes dices, ya quiero emitir documentos con software propio, lo podríamos hacer sin ningún problema, claramente apoyándonos en el consultor, como les digo, porque deben hacer una nueva habilitación en la DIAN. Ahí la recomendación es validarlo si contractualmente con este proveedor tecnológico Safety ya cumplieron, tengo entendido que a veces se contratan paquetes de 1 año, 2 años. Si es ustedes ya lo tienen claro, pues digamos que ahí nosotros básicamente dependemos es más de la decisión que tome la empresa y que ya tenga, vuelvo y digo, ese certificado digital que básicamente es la raíz de software propio. Si ya tienen claras esas dos cosas, por nosotros no hay ningún problema. Ahí tendrían que coordinarlo con el consultor. Listo.
Bueno, entonces retomando un poco lo de la habilitación, en eso consiste la habilitación de nómina electrónica. Ya lo conocemos, ya tenemos probablemente casi todos una noción de que existe o de qué hacemos en este paso de habilitación de nómina electrónica. Bueno, independientemente del modo de operación que se escoja con bitácora, ahí voy a hacer un poquito insistente con la pregunta que nos hacía Janior ahorita, se deben habilitar nuevamente. Entonces, si veníamos emitiendo documentos de nómina electrónica con un proveedor tecnológico, sea cual sea, y vamos a cambiar de modo de operación, sí o sí tenemos que volver a habilitarnos, ¿sí? ¿Cambian algunas condiciones? Sí, vamos a verlas, ¿cuáles son? Entonces, en bitácora, están viendo imágenes de bitácora que van muy de la mano. Bitácora siempre se habla pues con el proceso de nómina electrónica en la DIAN, como lo veíamos en las primeras diapositivas. Cuando yo incluyo un proveedor tecnológico, para las personas que de pronto ya lo han manejado, es ir a hacer la configuración en la DIAN, una plataforma, ir a hacer la configuración en la plataforma del proveedor tecnológico, segunda, y la tercera debemos hacer la configuración en bitácora, ¿sí? Ahí va la tercera. Cuando hablamos de software propio, solo necesitamos configurar bitácora y configurar la DIAN. ¿Listo? Estas son las imágenes de bitácora dependiendo del modo de operación que se escoja. Como ustedes ven en la primera imagen de software propio, se está pidiendo la carga del certificado digital. En la sección del medio se ve un poco más, se las voy aquí a subrayar, perdón el pulso. Entonces, en la sección del medio cambia, que voy a tener que subir un certificado digital, que ese es el que les estaba mencionando constantemente, una clave del certificado digital, que esto lo entrega la compañía que me emitió ese certificado y es de manejo interno de la empresa, un ID del software, que esto lo traigo desde la DIAN. En la DIAN, cuando yo estoy haciendo toda la configuración del modo de operación, la DIAN me entrega ese ID. Y un PIN del software, que también es una clave interna que la compañía diligencia en la DIAN y pues que tiene que dejar también diligenciado aquí en Bitácora, ¿sí? ¿Qué cambia de proveedor tecnológico? Pues que los datos también en el centro cambian. Con un proveedor tecnológico que pedíamos la clave, el usuario y la contraseña de ese proveedor tecnológico, ¿sí? Y pues se habilitaba un servicio de envíos de correo si se quería o no. Realmente no, pues en un 85, casi 90% no se enviaba este documento. Ya les voy a explicar por qué, pero digamos que ese envío lo hacía directamente ese proveedor, Bitácora no lo enviaba, ¿sí? Eso es lo que cambia, ¿sí? Básicamente. Listo. Aquí esto es un recuento de todo este mundo de habilitación. No hemos llegado todavía a producción. Aquí estamos en el momento de la habilitación de las empresas para emitir esos documentos de nómina electrónica. Aquí pues les recalco que existen dos entornos en la DIAN. Cuando estamos habilitándonos debemos enviar, esta es la página de la DIAN, debemos enviar los documentos al entorno de habilitación. Por eso aquí en la imagen nos muestra, ¿sí?, que debemos entrar, perdón, inicialmente a esta página y hacer todas las configuraciones de nuestro modo de operación. Luego aquí, pues, ingresar normalmente, esto ustedes ya lo conocen, cómo es el ingreso del representante legal o la persona autorizada a la DIAN. Aquí vamos a entrar a emisor de documentos electrónicos y, como les mencionaba, está la sección de factura electrónica y la sección de nómina electrónica, que esta es la que nos atañe a nosotros. ¿Listo? Listo. Aquí es donde vamos a seleccionar el modo de operación. Acá pues está la imagen directamente de la DIAN, ya lo vimos, por eso lo hablamos al inicio, para que ustedes tuvieran como ese conocimiento. Aquí están las tres, aquí vamos a seleccionar software propio y
finalmente, pues vamos a hacer todo el proceso de habilitación. Ya les voy a mostrar en Bitácora cómo se hace ese proceso de habilitación. Sigue siendo igual para los clientes de Bitácora, sigue siendo igual a nivel de proceso. Como vimos, probablemente la configuración inicial cambia, pero el proceso sigue siendo el mismo, no cambia en nada. Bueno, una vez la empresa haya hecho todo el proceso de habilitación y em, se hayan asegurado que están habilitados en la DIAN, que esto también es muy importante. Cuando yo hago la configuración del modo de habilitación, del modo de operación, perdón, a veces no nos aseguramos que efectivamente quedamos habilitados. O sea, fuimos, hicimos la configuración, vinimos a Bitácora, hicimos la configuración y ya empezamos a transmitir en producción. Es importante que nos aseguremos que en la DIAN estamos habilitados. ¿Cómo nos aseguramos? Después de hacer esta configuración y luego de enviar los documentos desde Bitácora, que ya lo vamos a ver, no hemos tenido mayor inconveniente con el tema de habilitación. Vamos a, ya les voy a mostrar cómo se pueden. Confirman, por favor, cuando lo. ¿Cómo nos vamos a asegurar que en la DIAN ya estoy habilitado, independiente del modo de operación? Aquí hay un estado, ¿sí? En ese listado que nos queda en la DIAN, aquí hay un estado que nos indica estado habilitado, ¿sí? Cuando estamos en estado habilitado, quiere decir que, ok, ya podemos sincronizarnos a producción y ya podemos empezar a transmitir documentos de nómina electrónica a la DIAN. ¿Listo? Es súper, súper importante asegurarnos que estamos habilitados con ese modo de operación. Para estas empresas que probablemente se van a cambiar, es volver a hacer todo el proceso de habilitación y asegurarnos que nos haya quedado habilitado. Como les digo, ya hemos transmitido documentos de nómina electrónica bajo el modo de operación software propio, no tuvimos ningún inconveniente. Por eso hoy ya lo hacemos público. Listo. Entonces, retomando un poco, el tema luego de la habilitación que sigue, el tema de transmisión de documentos electrónicos. Ahora sí, en producción. Vuelve a cargar la misma. Listo. La transmisión de documentos electrónicos a la DIAN desde Bitácora sigue siendo igual, ¿sí? Vamos a ver ahorita todas las funcionalidades que tiene Bitácora, pero sigue siendo lo mismo. ¿En qué sentido? Otra vez. Listo. ¿En qué sentido? En el, el proceso en sí, ¿sí? El proceso no cambia, las nóminas individuales se siguen enviando de forma masiva, que hemos asegurado y que hemos visto ya también que con el modo de operación software propio el tiempo se disminuye absolutamente, ¿sí? Y claramente, pues, si ustedes hacen ese cálculo matemático de comprar un certificado digital, si es que la empresa no tiene, ¿sí? Y la comparación de pronto del costo que en estos momentos tienen con ese proveedor tecnológico, por mayoría se va a disminuir el costo que la empresa tiene para este proceso de nómina electrónica. Aparte, como les digo, que es uno de varios que ya se tienen. Entonces, con un certificado digital puedo firmar varios documentos electrónicos. Entonces, bajo la transmisión de documentos de nómina electrónica, seguimos enviándolos de igual forma. Bitácora está en la capacidad de enviar las nóminas individuales, que es el documento electrónico habitual, pues digamos, mes a mes en el proceso, y también podemos enviar las notas de ajuste de reemplazo o de eliminación, si llega a ser requerido por alguno de ustedes en sus empresas. ¿Listo?
Aquí volvemos a hacer énfasis. Cuando ya estamos transmitiendo documentos electrónicos en el entorno productivo, ya no entramos al link de habilitación, sino que entramos a validar estos documentos en facturando electrónicamente, que digamos lo traducimos nosotros en ese entorno de producción de la DIAN, básicamente. ¿Listo? Diferencias del proveedor tecnológico versus el software propio. Como ya, digamos, inicialmente lo vimos, la firma del documento, ya lo vimos. ¿Quién va a firmar el documento bajo software propio? La empresa. ¿Sí? ¿Quién firma el documento con un proveedor tecnológico? Gilberto. Ya te digo, ya vamos a ver. Son 9 empresas las que hay en Colombia. ¿Quién firma el documento con software propio? La empresa, proveedor tecnológico, pues ese proveedor tecnológico. El tiempo de la emisión, el tiempo se reduce. Cuando escojo software propio, se reduce abruptamente, ¿sí? Porque ya nos estamos hablando directamente con la DIAN. Para nadie es un secreto que hay días en donde la DIAN tiene mayor congestión, ¿sí? Eso definitivamente con cualquier modo de operación nos puede ocurrir. O sea, ya no depende tanto de Bitácora o de cualquier software de nómina, sino que pues hay días en donde se tiene más compleja la plataforma de la DIAN y pues nosotros no somos la excepción. Pero ¿cuál es la ventaja realmente? Que ya cuando nos estamos hablando directamente con la DIAN, pues digamos que es inmediato si hubo algún tema de caída, lo estamos conociendo de primera mano. De pronto con el proveedor tecnológico, como esa respuesta pasaba por ese intermediario, pues para nosotros también era un poco más demorado, ¿sí? Entonces aquí ese tiempo se va a reducir. Como lo hablábamos, la reducción de costos para la empresa, efectivamente. O sea, ya vamos a ver que pues yo invierto en certificados digitales dependiendo de la empresa también. Hay certificados a 1 año, 2 años, eso ya va en la negociación que cada empresa realice. Desde 5 no tenemos ningún tipo de convenio, no tenemos nada. Vamos a, digamos, eh, mostrarles la información para que ustedes internamente puedan decidir cuál es la mejor opción. El caso final para nosotros es que con cualquier certificado de cualquiera de las 9 empresas, pues Bitácora está en la capacidad de emitir el documento de nómina electrónica. Ya digamos que en ese sentido somos respetuosos de la decisión que la empresa tome internamente, a ver, digamos, con qué tipo de certificado pues le beneficia más económicamente adquirir. Y en Bitácora, hablando ya de la plataforma de Bitácora, la única diferencia va a ser la configuración inicial. Esa es la única. El resto del proceso sigue siendo el mismo. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque probablemente podemos pensar, ah, no, si soy proveedor tecnológico en mi modo de operación, emito la nómina electrónica de una forma. Y si soy software propio, la emito de otra forma. No, los pasos siguen siendo lo mismo, lo único que cambia es esa configuración inicial y ese proceso de habilitación que finalmente lo realizó una sola vez, no más. ¿Listo? Eso es finalmente lo que cambia. Aquí les estoy presentando, si escanean ese código QR, los va a llevar a la página de la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación, que es precisamente esa entidad que avala este tipo de empresas para que les puedan vender los certificados digitales. Ahí los pueden consultar en esa página. Aquí pues también la pueden buscar en Google o NAC, así como está escrito ahí. Y en esa página, en el directorio, van a tener, lo único que deben tener presente es seleccionar estas opciones. Como les dije en un inicio, hay varios tipos de certificados. Deben asegurarse que ese certificado les permite firmar documentos electrónicos. Es muy importante tener eso. Para filtrar para filtrar el listado de empresas, entonces vamos a seleccionar en el esquema de acreditación este que les estoy mostrando y aquí entidades abiertas, entidades de certificación abierta. Ahí cuando les dan buscar, aparecen las 9 empresas, son 9 en Colombia. Las 9 empresas ya, pues digamos, el contacto lo pueden hacer directamente para pues validar todo el tema de costos y todo lo que implica pues adquirir este certificado digital.
Cuando estén listos, vuelvo, insisto en el tema, cuando ya tengan este certificado digital, cuando hayan evaluado el tema con su proveedor tecnológico actual, aquí desde la parte de consultoría ya estamos preparados para acompañarlos en el tema de la habilitación y para las que ya son clientes de Bitácora y conocen el proceso, los acompañaríamos en ese proceso de pronto de habilitación. Para los que no, pues haríamos el recorrido pues de todo el manejo de nómina electrónica en Bitácora. ¿Listo? Ahí es simplemente coordinar pues los tiempos que ustedes nos indiquen y pues agendar el acompañamiento que ustedes necesiten para empezar con este modo de operación. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Bueno, acá les dejo también la resolución 013, si todavía no la tienen y la quieren tener. Como les decía, esta ha sido como la Biblia para nosotros en la construcción de esos documentos de nómina electrónica. Ahí están todas las pautas y pues ahí básicamente es donde nos basamos para hacer este tipo de ajuste hasta el momento, ¿sí? Si no nos sacan otro tipo de aclaraciones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir a ver ahora Bitácora. No sé si hasta este momento tengamos otro tipo de pregunta. Creo que Gilberto aquí ya te... Bueno, Mafe ya le puso el link de la ONAC para todos. Listo. Entonces, voy a compartir Bitácora. ¿Ya me ven? Listo. Entonces, en Bitácora, esta es nuestra plataforma, ya la gran mayoría la conoce. Entonces, en configuraciones iniciales del sistema, vamos a ver aquí en la primera casilla la edición y configuración de nómina electrónica. ¿Listo? Tenemos ya las dos opciones, esto ya lo deben estar viendo. Por favor, pues digamos, aunque ya esté actualizado en los entornos productivos para los que ya son clientes de nosotros, claramente esto implica pues mucho cuidado, ¿no? No cambiar esta forma de transmisión hasta que no estemos seguros, pero ya lo están viendo. Esto no tiene ningún costo para los clientes de Bitácora, por eso es que, digamos, en el manejo de Bitácora, este tipo de actualizaciones, pues que realmente son bastante beneficiosas para nuestros clientes, no tienen ningún tipo de costo. Entonces, ya por eso es que hoy lo ven, ¿sí? Claramente, pues cambiar la forma de transmisión de nómina electrónica requiere sumo cuidado por todo lo que ya hablamos. Entonces, deben ya probablemente estar viendo esto. En el software propio aquí están los datos que les mostraba ahora en la imagen. El identificador del software y el PIN del software utilizado deben ser los mismos. Aquí yo les tengo preparado unas imagencitas para que se guíen. Aquí está el... ¿Se ve bien? ¿Sí se ve bien? Eh, pero bueno, esto es rápido. El PIN del software es este, ¿sí? Aquí. Aquí hay una casilla en donde cuando la empresa se vaya a habilitar como software propio van a tener que diligenciar los datos del PIN. Como les decía ahorita, es un código interno de la compañía, eso es manejo interno de la compañía. El ID del software es un número que entrega la DIAN, que digamos acá les estoy mostrando 4 dígitos, pero en realidad es un número más largo. Este ID y este PIN es el que debemos configurar en Bitácora en estos dos campos, ¿sí? Iguales.
Esto nos asegura todo el proceso de habilitación. Pasa, digamos, ustedes saben que debemos mantener una sincronía siempre. Todos los datos que estén en la DIAN deben ser iguales a los que estén aquí en Bitácora. Si esto no está bien diligenciado, probablemente pues nos va a acarrear temas en la habilitación. De esto depende pues que nuestro proceso de habilitación sea mucho más fácil y realmente el proceso de habilitación no tiene que ser largo si nos aseguramos que estos datos están correctamente diligenciados. Y pues esto lo seguimos manejando, que es el lugar de la generación del documento y la dirección, en este caso, de la compañía. ¿Listo? Este es el único cambio. Finalmente, en Bitácora, cuando ya vamos a hacer todo el proceso de habilitación, vamos a ir aquí al panel principal en la opción general de nómina electrónica. Voy a devolver aquí a la habilitación. Ya vamos a hablar de todas estas opciones que tiene Bitácora, pero nos va a aparecer una página así, ¿sí? Para las empresas que ya están habilitadas, vamos a tener que volver al inicio precisamente por ese cambio de modo de operación, pero es algo muy sencillo. Cuando ya tenemos hecho esas configuraciones iniciales, vamos a enviar nuevamente el set de pruebas. Hubo una consulta, digamos que con esas primeras empresas que enviamos los documentos de nómina electrónica, que fue esta. El TZID es el mismo ID del software, por lo que es un número tan grande, no es el mismo, son cosas totalmente diferentes. El TZID lo seguimos encontrando en la misma opción de la DIAN, que cuando yo configuro mi modo de operación y voy a enviar pruebas, entro al set de pruebas, copio ese numerito y lo traigo aquí, ¿sí? Ese TZID sigue siendo, digamos que el mismo, entre comillas, porque claramente cada vez que cambio de modo de operación cambia el código, pero digamos que la ruta para conseguirlo y traerlo acá es la misma. Como cambiamos de modo de operación a software propio, ese ID del software es el diferente, el que ya les mostré en la imagen, que me lo entrega la DIAN justo en el momento en donde yo estoy configurando el modo de operación. Entonces son dos numeritos distintos para que no se vayan a confundir y pues uno me sirve para enviar el set de pruebas y el otro me sirve para los datos generales de la compañía en el modo de operación. Listo. Este flujo sigue siendo, pues, validamos ese estado, todas estas validaciones pues ya se están haciendo directamente con la DIAN y enviamos notas de ajuste y validamos estado. Creo que hay una pregunta. Sí. Señor Janior pregunta nuevamente, nos dice que si migran de 5 GTH a Bitácora a finales de noviembre, con nóminas cerradas a corte del 30 de noviembre de este año, si pueden hacer el proceso de nómina electrónica en Bitácora de noviembre. Independiente del modo de operación. O sea, digamos que eso es transparente. Ahí nosotros lo que hemos manejado en GTH es cerrar los meses completos con todos los procesos, incluyendo pila, incluyendo nómina electrónica, todo lo que se haya emitido desde, en este caso, GTH, para los que voy a hacer aquí un paréntesis. Como les digo, hay asistentes, clientes, no clientes de Bitácora. GTH era el módulo antiguo de nómina que manejaba 5RP y pues Bitácora es el nuevo módulo. Entonces están haciendo esas migraciones ahí para que nos entiendan un poco de lo que estamos hablando y no se nos vayan a confundir. Entonces, en el caso de Janior, la sugerencia es terminar noviembre, ¿sí? Porque los datos realmente se construirían desde GTH. Habría que mirar, digamos que desde Bitácora no habría ningún tema o inconveniente de viéndolo desde la nómina electrónica como tal, aparte porque vienen con el mismo proveedor tecnológico, pero habría que mirar esos datos porque son migrados. Entonces, pues al no haberse liquidado con Bitácora, habría que revisarlo. Pero la sugerencia siempre ha sido terminar los meses completos con todos los procesos que involucra, no solo la nómina electrónica, sino la pila, por ejemplo, ¿sí? Y ya, pues finalmente, pues
que es lo habitual, iniciar con un nuevo software de nómina, que en este caso sería Bitácora. Entonces, seguimos. Listo. Este es el proceso de habilitación. Cuando ya una empresa está habilitada, empieza a transmitir documentos. Aquí pues no voy a hacer el proceso porque claramente esto es un entorno de prueba, un TCD ID y enviar documentos electrónicos pues no es posible. Pero cuando una empresa ya está habilitada, lo que va a ver de ahí en adelante todos los meses es una pantalla como esta. Esta es la página principal de nómina electrónica con Bitácora. Entonces aquí básicamente va a seleccionar un periodo. En este caso yo voy a seleccionar octubre y va a transmitir este periodo, ¿sí? ¿Qué pasa? Bitácora también tiene muchas, digamos, controles, precisamente porque debemos asegurar que los documentos de nómina electrónica vayan correctamente construidos, porque si no, se nos va a volver en un error en la DIAN, una devuelta, un error, una devuelta, y pues claramente eso no es lo que queremos. Antes de emitir la nómina electrónica, nosotros entregamos un reporte, ¿sí? Que pueden descargar para el periodo que hayan seleccionado. En este caso, este reporte de octubre lo voy a descargar para mostrárselos. ¿Cuál es la idea? La estructura de ese reporte respeta también la estructura de la nómina electrónica. Para construir un documento electrónico de nómina, pues nos piden unos campos iniciales, los datos del empleado, la cuenta bancaria, qué tipo de cotizante es, ¿sí? Esa estructura de ese informe respeta, digamos, es casi que igual a esa estructura del documento para que ustedes lo puedan conocer y pues puedan también en un Excel, que es mucho más fácil que un XML, revisar los datos que se van a enviar a la DIAN para la presentación de la nómina individual, ¿sí? Las reglas de los documentos electrónicos, independientemente de su modo de operación, son las mismas, digamos. Los devengos y descuentos pues deben ser acordes a las categorías que manejamos en la nómina electrónica. No podemos enviar documentos, valores en negativo, por ejemplo. Ese tipo de restricciones pues se siguen manejando y Bitácora ya controla todo ese tema, ¿sí? Entonces aquí, pues, digamos, el informe es larguito en columnas, porque son todas las columnas que nos pide el documento de nómina electrónica, y en la parte final, en las columnas finales, nosotros, adicional, digamos, a la validación de los datos y de los valores que traemos desde el periodo de nómina, que en este caso fue octubre, vamos a tener dos columnas, una que son errores y unas que son advertencias. Las advertencias son las de Bitácora. Como les digo, nosotros antes de emitir el documento le estamos diciendo al usuario revise lo que va a enviar, revise, aunque igual ya, digamos, esa estructura pasa directamente del periodo de nómina a nómina electrónica, pero hay ciertos escenarios en donde los totales de nómina a veces no cuadran y necesitan una aprobación. ¿Por qué no pueden cuadrar? Por ejemplo, porque el subsidio de transporte en el mes resultó siendo una devolución porque el señor pidió, lo retiré y el señor perdió el derecho al subsidio de transporte. Entonces él me lo devolvió, o sea, quedó en negativo. Es un pago claramente el subsidio de transporte, pero quedó en negativo. Entonces, pero no está mal, claramente, ¿sí? Él me tuvo que devolver ese concepto, pero ahí es donde esa persona tiene que entrar a chequear y decir, ah, no, sí, es que él me devolvió esa plata por un concepto que es positivo, pero pues quedó en negativo, entonces yo puedo aprobar el documento. Ese es un llamado que hace Bitácora siempre a esos casos puntuales, no en general. Este error, lo dejé aquí, este error ocurre, estos errores son directamente desde la DIAN. Como les decía, cuando manejamos software propio, ya todo este tipo de cosas que se puedan presentar en la DIAN nos llega a Bitácora y en este informe ustedes lo pueden consultar. Básicamente, en este caso, ¿qué fue? Que yo no estoy habilitada para enviar documentos a la DIAN en el entorno de producción, porque pues lo estoy haciendo en un entorno de prueba mío, y pues
la DIAN me responde con una regla 90 y es que no me puede recibir el documento, ¿sí? Básicamente, esta es una de las grandes ayudas que tiene Bitácora. Es una pantalla muy sencilla porque básicamente en esta sección se quiere eso, transmitir, ¿sí? Cuando todo esté ok, se habilita el botón de transmitir. Para este caso, pues, como se los digo, este es un entorno de prueba. Y van a seguir saliendo otro tipo de validaciones dependiendo de la situación. Este, por ejemplo, es un documento que queda pendiente por aprobar por la situación que les mencionaba del auxilio de transporte. Si hay ítems que no se han asociado a agrupaciones de nómina electrónica, también los podemos ver desde esta pantalla. Si existen inconsistencias de pronto en los datos del documento, a veces direcciones, nombres, aquí en esta pantalla, antes de transmitir, vamos a tener el control de todas esas posibles correcciones, pues antes de enviar un documento. ¿Listo? Y dejarlo en firme en la DIAN. No sé si hasta acá hayan preguntas. Todo bien. Listo. Esto es el proceso de transmisión de nómina electrónica. Adicionalmente, como les mencionaba al inicio, Bitácora está en la capacidad de emitir los documentos y crear notas de ajustes que se requieran, ¿sí? Notas de ajuste de reemplazo o notas de ajuste de eliminación, que como ustedes ya lo saben, cuando el reemplazo de pronto, como su nombre lo indica, es reemplazar algún dato de alguna nómina individual inicial enviada ya en la DIAN. Claramente esa nómina individual ya tiene que estar transmitida y procesada en la DIAN para yo poder crear una nota de ajuste de reemplazo sobre esa nómina individual. Y también podemos crear notas de ajustes de eliminación, que como su nombre lo indica, pues es eliminar el documento totalmente de la DIAN, pues que no hemos visto muchos casos, pero que si se requiere, ahí tenemos la opción. Como son casos puntuales, para escenarios puntuales, para este tipo de notas de ajuste, por eso van en opciones separadas, para que ustedes pues, puedan tener el control sobre esos documentos puntuales que se necesitan corregir. También tenemos un historial de transmisión, independientemente del modo de operación, está todo el historial. Este caso, digamos, lo hice ayer, antes de presentarles esto. Aquí están los 20 errores que me sacó la DIAN y los documentos que se han transmitido. Tenemos como un recuento de esos documentos para que ustedes tengan el control y pues la auditoría de la fecha y la hora en la que se enviaron. Y finalmente tenemos unos ajustes adicionales que se pueden hacer, una serie de opciones, son 4 realmente. Por todos estos procesos que hemos visto, aquí voy a hacer también un alto para contarles que Bitácora ya cumplió un año en el mercado, los números han sido bastante positivos. Nosotros mensualmente estamos procesando 6.750 documentos aproximadamente de nóminas individuales. Tenemos 118 empresas que siguen creciendo y pues digamos que mensualmente estamos procesando esas nóminas individuales desde Bitácora, independiente de su modo de operación. Entonces, en este año, como también ustedes lo deben saber, la nómina electrónica ha tenido cambios en el sentido que se le ha dado. Un ejemplo claro de ello es el tema de las provisiones, que cuando empezamos a hablar de nómina electrónica, digamos que teníamos una idea inicial y era los pagos y descuentos que le haga yo a un empleado, pues básicamente se van a transmitir a la DIAN y hasta ahí era, ¿sí? Pero ya después nos hicieron una serie de aclaraciones en donde la causación de vacaciones, que si se debe reportar mensual, que si se debe reportar anual. Entonces, el sentido de pronto ha cambiado un poco. Ahí también va de la mano también esa opción del envío de correo, lo dejé para este momento, en donde en nómina electrónica tal vez no ha sido muy bien recibida, no porque esté mal, sino porque también es complejo explicarle a un empleado que le llegue pues su volante de pago por su software de nómina normal, con sus pagos y descuentos. Y ahora que le llegue otro documento de la nómina electrónica, pero de pronto que le incluya una provisión en diciembre de cesantías que pues probablemente el empleado no va a entender. Entonces,
Por ahora no es obligatorio enviar este tipo de documentos a los empleados, por eso es que les comentaba que realmente no ha sido común que esos documentos se envíen. Sí hay empresas que los envían, pero no es la gran mayoría, realmente es una minoría. Entonces, esta opción de ajustes adicionales salen también de esas situaciones que Bitácora, anticipándose a todos esos manejos que se pueden dar, pues ha venido brindando como solución. La primera es la generación de documentos de periodos no transmitidos, de pronto va muy de la mano con lo que mencionaba ahorita Janier. Hay empresas que implementan Bitácora y pues con todo este tema de que todavía, digamos, no había, según el tamaño de la empresa, una sanción, ¿sí? Para esas empresas que no emitieran documentos de nómina electrónica por todo el tema que tuvo la nómina electrónica en la implementación. Entonces llegaron a Bitácora o llegan a Bitácora y aún no han emitido documentos de nómina electrónica, ¿sí? Entonces, esta opción les permite transmitir esos periodos que no habían transmitido de pronto con su software anterior y todo el tema. Estos son temas adicionales, digamos que existe la posibilidad, pero pues claramente no le va a aplicar a todas las empresas. La segunda es la actualización de CUNES. La actualización de CUNES Bitácora le entrega como una solución adicional a ese tema de intermitencia en la DIAN, ¿sí? Eso, como les mencionaba ahorita, no va digamos, de la mano con nosotros, no es algo que nosotros podamos controlar desafortunadamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Que transmitimos los documentos, ha sucedido en cualquier modo de operación, bajo cualquier software o proveedor tecnológico, que se transmiten los documentos, pero precisamente por esa intermitencia, el documento sí queda transmitido en la DIAN, pero esa respuesta del OK, yo lo recibí, no me llega, ¿sí? Al software de nómina o al proveedor o lo que sea. Entonces, a mis ojos, yo no he enviado nómina electrónica y queda el documento ahí. Pero si me voy directamente a la DIAN y consulto los documentos del periodo, están transmitidos. Esta opción que permite actualizar ese código CUNE, precisamente, porque pues, o si no vamos a estar ahí, digamos, eh, esperando esa actualización que probablemente se va a tardar. Creo que hay una pregunta. Así es. Hola, Lady, Em, ¿cómo estás? Ya puedes hablar. Hola, buenos días, bien, gracias. Es con respecto a lo que estaba hablando ahorita María Fernanda, del tema de la transmisión de las provisiones. Yo tenía ahí una duda. ¿Es cierto entonces que al 31 de diciembre también se debe transmitir todas por empleado, las cesantías que me quedan pendientes por consignar al fondo el 14 de febrero y los intereses a las cesantías? Mira, Lady, sí, o sea, esto ha sido un tema, digamos que normativamente no te puedo entregar algo, ¿sí? Pero que desde Bitácora hemos hecho toda la investigación con clientes, inclusive en el mercado, en lo que se está haciendo también por consejos de revisorías fiscales, contadores, y realmente sí, ¿sí? Se están enviando esos saldos a 31 de diciembre de intereses, vacaciones, cesantías. ¿Qué pasa? Hay una duda profunda que no se ha podido aclarar, que es cuándo lo debo enviar yo, ¿sí? Si mensualmente o anualmente. De hecho, Bitácora se está adelantando, digamos, con toda esa investigación que hicimos durante el año, a esa posibilidad de que la empresa determine si lo envía mensualmente o si lo envía anualmente, ¿sí? Eh, pero realmente, y ahí pues alguno de nuestros asistentes también, si tiene una opinión, no hay nada de fondo normativo, ¿no? Pues que yo te puedo decir, en una resolución se dijo tal cosa, pero en una aclaración que emitió inclusive la DIAN, sí
daban, digamos, la instrucción de reportar esas causaciones o el pasivo de esos conceptos que se van a tener en cuenta como deducciones de retención en la fuente del año siguiente. Básicamente es eso es un tema ya más tributario, que por eso mencionaba yo ahorita, digamos que el sentido de la nómina electrónica en un punto se nos cambió un poco, porque ya empezamos a hablar de un tema que nosotros manejamos como nómina y contabilidad, pero que probablemente mi empleado no, ¿sí? Entonces no fue tanto como de pagos y descuentos que le hago al empleado, sino que mira que ya nos ingresaron al tema de las causaciones, pero sí, sí se debe. No sé si Ok, respondí su esa pregunta. era mi inquietud. Vale, vale. Igual como les digo, y gracias por la pregunta, Bitácora está trabajando en eso, ¿sí? Para que la empresa defina en qué momento enviar esa causación. Y pues claramente vamos a tener esa comunicación directa con ustedes tan pronto tengamos definido cómo lo vamos a manejar, eh, pues para que ustedes lo conozcan y realicen las adecuaciones y configuraciones que se necesiten dentro del sistema para emitir esos valores en nómina electrónica. Ok, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, entonces íbamos en actualización de CUNES. Entonces, eso nos permite actualizar esos códigos CUNE a los documentos de nómina electrónica que quedaron pendientes. Tenemos una sección de ítems omitidos. Realmente esta es una situación muy puntual, muy particular, pero pues que debimos darle un manejo especial también por esos, digamos, algunas compañías que dan unos beneficios dentro de la nómina que hacen un efecto cero, le decimos nosotros, que se crea un ítem de pago, un ítem de descuento y pues que los dos no van en nómina electrónica. Entonces yo reporto el pago. Hay un ítem que nosotros, digamos, lo bautizamos así, un ítem que se omite en nómina electrónica, no porque altere el devengado claramente, pero porque igual se va a transmitir, pero los dos no deben ir. Entonces, uno de los dos, yo lo omito del documento de nómina electrónica. Es un caso muy puntual, ¿sí? Es un caso puntual que en el momento en el que la compañía lo requiera, pues también tenemos ese manejo. Y finalmente, el deshacer habilitación en bitácora. Como les comentaba ahorita, digamos que uno de los controles es que si finalmente yo ya pasé por mis 4 pasos de la habilitación, que es enviar las nóminas individuales, validarlas, las nóminas de ajuste, validarlas, y todo fue ok, independiente del modo de operación, lo nuevo que yo veo en esta página es esa transmisión mensual. Yo ya no debería ver, y por eso es que ese control ya lo tiene Bitácora, nuevamente la opción de habilitación. ¿Sí? Esa habilitación se hace una única vez. Pero en este caso, por ejemplo, que ya Bitácora cuenta con otro modo de operación que es software propio, pues esa habilitación inicial que habíamos hecho, nos toca deshacerla también en Bitácora y volver a hacerla como software propio. Entonces, no dependemos de pronto de que base de datos nos ayude o las áreas de desarrollo, sino que ya pues la funcionalidad la tenemos aquí en Bitácora y es deshacer esa habilitación solo se utiliza en este momento. También es un, digamos, por eso va aparte de todas las opciones que tenemos disponibles y es en estos casos puntuales que necesitamos deshacer la habilitación y hacer una nueva. ¿Listo? Entonces, este es el recorrido por nómina electrónica. Bitácora también tiene una, esta es como la página principal, ¿sí? La general para la transmisión. Dentro de las fichas de los colaboradores también yo puedo consultar los documentos de nómina electrónica. Aquí. Y yo puedo ver como una representación gráfica, por así decirlo, de lo que yo voy a emitir en el documento de nómina electrónica. Estos datos también tienen la homologación de nómina electrónica, ¿sí? Por ejemplo, el departamento es el 11, que es Cundinamarca, la ciudad la 11001, que es Bogotá. O sea, estos datos son cómo se va a ir el documento de nómina electrónica construido. Aquí tenemos un resumen de pagos y descuentos que a veces pues ya vimos que tenemos un Excel, pero de pronto si quiero revisar a alguien puntual con algo, digamos, visualmente un poco más amable de solamente esa persona, pues también pueden acceder aquí a la ficha y
pues revisar los datos que se van a enviar en el documento de nómina electrónica. Tenemos las dos opciones, la masiva le decimos nosotros, que es la general, y pues ya la individual. El envío del documento se hace desde la principal, pero todo este tema de consultas, de ver por ejemplo, aquí siempre estamos notificando el estado, si está aprobado, si está transmitido, si está pendiente de transmisión, que es cuando realmente nos queda ahí como, bueno, lo envié, pero la DIAN nunca me dijo si lo recibió o no. Pues aquí también de forma individual lo podríamos consultar o desde el informe, como les mostré ahorita en el Excel. Finalmente, pues agradecerles el espacio. No sé si tenemos más preguntas, dudas. Mi pregunta es, entonces, en el momento que vayamos a hacer esto, nos debemos comunicar con ustedes. Nosotros en este momento trabajamos con otro operador, hace poquito nos migramos a Bitácora y digamos que ya estamos en producción, pero no hemos transmitido nómina electrónica con ustedes porque pues todavía no hemos terminado. Entonces, para habilitarnos debemos comunicarnos con ustedes para hacer todo el proceso. Sí, eso lo hacemos en compañía de tu consultor asignado. Entonces, Ok. comunícate con tu consultor. No vas a estar sola, eso es una también de nuestras premisas. Nosotros los vamos a guiar en todo el proceso y ya con tu consultor organizan tiempos, cómo lo van a hacer, porque pues ahí necesitamos de esa persona para el entorno de la DIAN, les mostraba ahorita. Entonces, pues ahí es organizarnos. Y me imagino que lo ideal es que yo ya tenga el certificado comprado Claro, para claro. que sea más ágil el proceso. Exactamente, sí. O Ok. sea, desde Bitácora estamos preparados. Ahí básicamente dependemos en este caso de ustedes, ¿sí? De las decisiones que se tomen y sí, es súper importante que para software propio ya tengan el certificado. Ok, muchas Ahí gracias. también, no, muchas gracias a ti. Ahí con lo que mencionas también, y vale la pena resaltarlo, en esos procesos de habilitación, tratemos en la medida de lo posible de anticiparnos, porque como les digo, la DIAN a veces se pone pues lenta un poquito en su operación, pues porque son muchas personas o muchas empresas tal vez tratando de enviar todos los procesos. Entonces, tratar de anticiparnos en ese proceso de habilitación, o sea, la habilitación no quiere decir transmisión, entonces podemos habilitarnos el mes anterior, ¿sí? Con ese modo de operación, ya estar ok en toda la habilitación y pues ya transmitir los documentos cuando ya me toque, mejor dicho. Pero sí anticiparnos para no dejar todo a lo último y que no se nos junte habilitación y transmisión y que la DIAN esté caída y pues empezamos todos a correr realmente. Es como una recomendación ahí para que lo tengan presente. Yo tengo una Nada, les... pregunta. Yo Claro. tendría que ya estar definida porque en el momento que yo decida ya habilitarme con software propio de Bitácora, yo ya tengo que salirme del otro operador con el que estoy transmitiendo, eliminar esa habilitación, ¿cierto? Tú puedes tener en la DIAN habilitados dos modos Ambos. de operación. Ah, Sí, bueno, sí, bueno. exacto. Lo que pasa es que en Bitácora sí ya lo tienes que tener definido, ¿sí? Ujú. O sea, tú en el módulo de la DIAN no es necesario que lo elimines. Tú allá Ah, ok. simplemente estás diciendo, tengo estas dos opciones, ¿sí? Ujú. Y si las dos están habilitadas, pues genial. Pero desde Ah, Bitácora sí nos tienes que decir, bueno, ¿qué camino tomamos? ¿El del proveedor o el del software propio? Y pues hacer todas las configuraciones que se requieren. y por ejemplo, si yo lo fuese a hacer ahorita con la nómina de noviembre, ya no tengo tiempo. Tengo que ya a prepararme para hacerlo con la de diciembre. Con la nómina de noviembre que transmites en diciembre, exacto. Pues digamos que tú lo evalúas. Si ya estás muy encima para conseguir el certificado digital, para hablar con tu anterior proveedor y pues terminar como esa relación y hacer todo esto, pues sí, sugerible más bien terminar noviembre con proveedor tecnológico y pues ya eh, anticiparte para hacer la configuración en diciembre y transmitir en enero. Ah, Pero ok. ahí ya, digamos, esa es la invitación. Revisen esos tiempos
Y ya desde la parte de consultoría también, ayúdennos pues a contactarnos para brindarles toda la información y cuadrar esos tiempos para que los podamos acompañar y pues el proceso, o sea, es muy sencillo, pero sí realmente es eso, como cuadrar en qué momento, ¿sí? Entonces, para que nosotros los podamos acompañar bien y pues que todo nos fluya normalmente. Perfecto, mil gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, yo creo que si no hay más dudas, agradecerles nuevamente el espacio. Cualquier duda, inquietud adicional, no duden en contactarnos. Como les decía al inicio, fueron ustedes de primera mano los que conocieron todo el manejo que vamos a tener con este nuevo modo de operación y pues también dimos un recorrido del manejo de nómina electrónica con Bitácora. Nos están contando en lo que les podamos ayudar. Ahí les estamos dejando las redes sociales, la página web para que nos visiten y cualquier duda o inquietud, estamos aquí pendientes para colaborarles. Muchas gracias a todos. Así es, Mafe, muchas gracias a ustedes, a María Fernanda, a Ginette por hacer posible este evento, a ustedes también por conectarse con nosotros, a nuestros asistentes. Les recuerdo diligenciar el formulario haciendo clic en el enlace que les dejé en el chat. Es importante para nosotros pues saber qué les pareció este evento, cómo les pareció pues tener esta como nueva interacción con nosotros, los sentimos un poquito más cercanos, esa es como siempre la idea, poderlos escuchar, poderlos atender, como decía Mafe, y pues que de pronto nos puedan también regalar como su opinión en cuanto a qué otros temas podemos tocar en este tipo de encuentros. Principalmente eso, muchísimas gracias y pues no siendo más, les deseo un muy buen día a todos, que estén muy bien.